Libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 27. Yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Hay algo imposible para Dios? Hay cosas para nosotros imposibles de alcanzar, pero para Dios no hay nada imposible. Y dice la palabra del Señor, tal y como está escrita: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios, ¿qué? No, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dígale al que tiene a la par: para Dios todo es posible. Puede tomar su asiento. Les hacía una pregunta antes de iniciar, que para nuestro Dios no hay nada imposible. Tal vez para nosotros como humanos acá en la tierra hay cosas que vemos inalcanzables, hay cosas que creemos que no la vamos a lograr o no lo vamos a alcanzar. Quizás hay muchos que están anhelando tener un mejor empleo o tener una mejor casa, un mejor vehículo. Yo no sé cuál sea su sueño o su meta, pero en la vida o en el caminar nosotros creemos que no lo vamos a alcanzar. A veces hay personas que dicen: yo quizás no voy a lograr tener una casa, no voy a lograr tener mi casa propia, o no voy a lograr tener ese carro que yo le estoy pidiendo al Señor. Pero déjeme decirle algo, amado hermano, que cuando nosotros le depositamos nuestros sueños y nuestras metas a Dios, en Dios no hay nada imposible. Tal vez yo le esté pidiendo algo al Señor, pero en mi humanidad yo no lo puedo hacer. Pero yo he creído en esta palabra que dice que lo que para mí y lo que yo no puedo hacer y lo que yo no puedo actuar, Dios sí lo puede hacer en mi vida. Y yo lo creo porque lo dice la palabra del Señor. Y Jesús le dijo a estos hombres: lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede sanar una enfermedad de muerte. Tal vez el médico no lo puede hacer, pero hay un Dios sanador y hay un Dios libertador, que si nosotros le decimos al Señor: Padre, el médico me ha dicho que tengo esto y tengo lo otro, pero yo he creído en tu palabra que dice que para ti no hay nada imposible, y que esta enfermedad que ahora es para muerte, mañana será un milagro para mi vida. Lo que sucede muchas veces es que nosotros nos cuesta movernos por la fe. Nos cuesta movernos y actuar por la fe. Tal vez usted tuvo un sueño y dice: quizás estaba teniendo pesadilla, yo estaba soñando esto. Hay cosas que Dios se las pone a usted, pero usted no las cree. Y usted dice: no, quizás dormí mal o me acosté pensando eso. Pero mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, todo lo que nosotros le ponemos en sus manos, en su tiempo y en su momento, Dios lo va a hacer, Dios va a obrar. Hay personas en el camino que uno se las encuentra, personas que no conocen de Dios. Y usted y yo podemos testificar de los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Un día me dice una compañera en el trabajo: Josué, quería comentarle algo. Me dice: ajá, ¿qué pasó? Le dije: fíjese, me dice que yo he estado padeciendo de dolores de cabeza y son muy fuertes y yo no los aguanto muchas veces, y estas últimas semanas me he sentido bien mal y me toca irme a hacer, me dice, un examen en mi cerebro para ver de qué radica ese dolor de cabeza que yo no lo tenía. Y yo le dije: ¿sabe qué? Le digo, la palabra del Señor me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted cree que Dios es un Dios de milagros, y si usted cree que Dios puede obrar en su cabeza, en ese cerebro, yo creo, le digo yo, en esta mañana, porque era la mañana, y le digo: yo creo en esta mañana que lo que ahora a usted le estorba en su cabeza, cuando usted se vaya a hacer ese examen, usted va a salir limpia de ese cerebro.
Pero no basta con lo que yo le diga, basta que usted crea lo que Dios puede hacer en ese cerebro. Fue y me dice: mire, la respuesta en cierta parte es un poco negativa, pero me siento positiva, me dice, porque me han detectado un pequeño tumor en mi cerebro, pero es pequeño, no es maligno, se puede tratar, está el medicamento y ya me lo dejaron. Y yo le dije: pero si usted no le hubiera creído a Dios, pero si usted no hubiera creído que Dios podía hacer un milagro en su vida. Y le dije yo: y usted iba dudando cuando entró a esa cama, le digo, porque los meten en una cama y les comienzan a examinar todo el cerebro. Y me dice: yo iba preocupada porque yo pensé, me dijo, que yo tenía un tumor en mi cerebro. Yo le dije: usted ya iba pensando lo negativo. Y eso es lo que a nosotros nos afecta como hijos de Dios, que muchas veces nosotros actuamos por lo negativo y no por lo positivo de la palabra de Dios. Que nosotros, la tormenta viene allá por los chorros, pero usted la tormenta ya la tiene encima. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos creer de lo que no vemos. Nosotros somos como Tomás. ¿Cuántos Tomases hemos venido en esta tarde? Que hasta no ver, no creer. Tomás tuvo que ir a meter su dedo. Tomás tuvo que verlo para creer. Así somos nosotros. Le venimos a creer al Señor cuando Él ya hizo el milagro. Le venimos a creer al Señor cuando Él ya obró, Él ya se glorificó en nuestra vida. Pero ¿por qué no decirle al Señor: Señor, gracias? Aquellos que están pidiendo por un trabajo, de decirle al Señor y actuar en fe y decirle: Padre, gracias por ese trabajo que yo ya tengo, aunque usted no lo tenga. Señor, gracias por esa provisión que ya vino a mi casa, ya vino a mi familia. Gracias, Señor, por esa bendición que tú ya entregaste, aunque usted no la tenga. Pero comience a actuar en fe, a creer de lo imposible, a creer de donde no hay, a creer que sí hay. Que tal vez usted diga: hoy no tengo para el pasaje o no tengo para pagar. Pero si usted actúa en fe, usted puede agarrar su cartera o su billetera y poner su mano y declarar antes que usted salga de su casa, y declarar y decirle: Señor, si bien es cierto esta cartera o esta billetera ahora no tiene dinero, yo creo, Señor, que este día usted me va a sorprender. Señor, yo creo que ahora algo usted va a hacer. De cómo y de dónde, a quién va a tocar, yo no lo sé, pero que esa bendición va a venir a mi vida, va a venir a mi vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Creer de lo imposible, de donde no vemos, de donde no tenemos. Cuando a mí me dijeron: mira, para que operes a tu mamá necesitas cierta cantidad. Uno en el momento dice: ¿y ahora cómo voy a hacer? Ahora, ¿cómo yo voy a obtener ese dinero? ¿Cómo voy a hacer? Se necesita ese dinero, es urgente. Pero como yo he creído en un Dios de la palabra, he creído en un Dios poderoso que dice: lo que ahora no tenés, lo que ahora ves imposible, mañana lo verás posible. Y yo solo le dije estas palabras al Señor. Tomé esa carta, tomé ese documento a donde estaba la cantidad que nos pedían, y le dije: Señor, aquí le entrego lo que yo no tengo. Aquí está lo que nosotros necesitamos. Tu palabra me dice que lo que para mí es imposible, para ti es posible. Lo que yo no tengo ahora, yo declaro que el día y la hora que mi mamá vaya a entrar a esa cirugía, yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a tener este dinero. Y comenzamos a orar y comenzamos a clamarle al Señor. Dios no se hace esperar cuando usted y yo le creemos al Señor. Recibí una llamada y me dijeron: hermano, tome estos números y usted va a ir a retirar el dinero que usted necesita. Y el Señor nos dio conforme a lo que estaba yo pidiendo y a lo que estaba pidiendo mi familia.
Yo fui a retirar ese dinero, lo tuve en mi casa. Yo le dije al Señor: gracias, Padre, porque yo he creído en un Dios que no deja avergonzado a sus hijos. Dios a nadie ha dejado avergonzado hasta el día de ahora. Y Dios es un Dios que aunque nosotros le pidamos poco, Él siempre nos da en sobreabundancia. Después que ahora mi mamá ha sido operada, siempre hay gastos adicionales, pero yo no he tenido que dar ningún centavo porque Dios lo ha proveído todo. Porque lo que para mí es imposible, para Dios todo es posible. Yo le digo a las personas: cuando tú le sirves a Dios y lo haces de corazón y amas a Dios sobre todas las cosas, no dudes que cuando le pidas algo a Dios, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Porque cuando nosotros nos encargamos de buscar de Dios, y que dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que dice vendrán por añadidura. Lo que yo busco, lo que usted busca, si buscamos a Dios, buscamos al proveedor, buscamos al dador, buscamos al que todo lo puede, al que todo lo hace, no dude de que Dios va a responder a lo que usted y yo no podemos hacer. Dice el libro de Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 14, versículos 13 al 15. Y mis hermanos, Dios nos sorprende a cada instante de nuestra vida. Que uno a veces recibe de personas que uno, y a veces personas que ni conozco, que las conozco así de un buenos días, un buenas tardes. Pero algo yo he sabido, de que Dios cuando va a hacer algo, usted debe de entender algo, que no debe de preocuparse en cómo, quién va a actuar, sino lo importante es que usted esté preparado para recibir lo que usted le esté pidiendo a Dios. Dice Éxodo capítulo 14, versículo 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que ahora habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y viendo esta palabra, hoy esta palabra no es para el pueblo de Israel, hoy es para usted y para mí. En que hay cosas que le estamos pidiendo a Dios, que Dios ya le habló a usted, ya me habló a mí, pero somos como el pueblo de Israel, que queremos ver el milagro para creer lo que Dios puede hacer. Porque ellos, cuando se vieron enfrente de aquel mar, le dijeron a Moisés: Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Allá hubiéramos muerto mejor, allá teníamos mejores lugares donde morir. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Moisés? Mira, ya vienen los egipcios, nos van a volver a apresar o nos van a matar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Así somos nosotros. Y Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar esto? Señor, ¿y ahora cómo voy a hacer? No tengo para la comida. Señor, no tengo para los pasajes. Y comenzamos a preguntarle al Señor. Y viene el Señor y dice: que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Que no te he dicho que si creyeres tenés un Dios poderoso, tenés un Dios real, tenés un Dios que si le pedís vas a ver la gloria de Él. Y vino Moisés y clamó al Señor, y el Señor lo reprendió y le dijo: ¿por qué clamas a mí? No, dile al pueblo que marche, que camine, que avance. Muchas veces el Señor tiene que venir a nosotros y decirnos: hijo, si yo ya te dije que voy a dar esa respuesta, hijo, si yo ya te dije que voy a dar esa victoria, hija, ya te dije que te levantes, pero nosotros queremos seguir ahí, no nos queremos mover, queremos seguir esperando cuando Dios ya habló
lo único que debemos de hacer es movernos, avanzar, caminar, porque quien va delante de nosotros se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. No va usted, no lo van a ver a usted, no me van a ver a mí, van a ver al Dios que hemos creído, el Dios que pelea por nosotros. Yo no dudo que hay cosas que usted se sorprende, pero es porque Dios se adelantó a hacer la obra que Él iba a hacer. Esos problemas que hay muchas veces en los trabajos. A veces uno dice, voy a llegar yo, voy a hablar, voy a resolver esto. Y cuando usted llega a hablar con la persona, usted ve a la persona diferente. Y muchas veces esta persona le dice, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, me equivoqué con vos. ¿Y sabe quién ha hecho esa obra? Se llama el Dios Todopoderoso. Porque hay cosas que no las vamos a hacer nosotros, las va a hacer Dios. No vamos a actuar nosotros en nuestra humanidad. Muchas veces nosotros queremos actuar en nuestra fuerza. Muchas veces nosotros queremos actuar y hacer las cosas cuando debemos de esperar la voluntad de Dios. Sea quien se haya levantado en contra de nuestra vida, no vamos a pelear nosotros. Vamos a pelear doblando rodillas, poniendo en las manos de Dios, porque quien va a defender nuestra vida se llama Dios. Hay muchos que quieren andar peleando, quieren andar discutiendo, pierde su tiempo. Va a perder, no va a ganar. Hay muchos que dicen, a mí nadie me gana, yo puedo. No, es que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad. Hay cosas que hay que dejárselas a Dios y decirle, Señor, yo no voy a actuar, yo no voy a pelear. Y aunque lo tenga enfrente y le diga, venite pues, usted dígale, dale, vas a perder tu tiempo porque yo no voy a pelear. Y solo dígale, tené cuidado porque te has metido con un hijo de Dios o una hija de Dios. Y el Señor dice, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Un día se levantó un hombre ahí en la comunidad, andaba ebrio. Y llegó ahí por la ventana de la casa y comenzó a insultarnos. Estaba más pequeño, pero bien me recuerdo. Y llegó el hombre a insultar, a decir una infinidad de cosas. Y mi papá y mi mamá, porque usted debe saber que no es la persona, es quien se ha metido en esa persona. Vino mi papá y mi mamá y se levantaron y le dijeron, ¿sabes qué, Satanás? Te callás en esta hora en el nombre de Jesús y te retirás de esta casa. Usted se tiene que levantar en fe, creyendo. No va a ir a agarrar un arma o algo para poder defenderse. No, hay que actuar con la palabra, porque nuestras palabras tienen poder. Y es necesario saber esto, que hay alguien que pelea por nosotros. Y a saber qué había hecho más arriba de donde nosotros vivimos, que a ratito ya estaba golpeado en la canaleta. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué nos ganábamos o qué se ganaba uno con salir a discutir con esa persona? Nada. Aquellos que se levantan, aquellos que piensan destruir, aquellos que dicen de nosotros que no hay salvación, pero Dios pelea. Y vino otro y se tuvo que encargar de él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tenemos un Dios que pelea por cada uno de nosotros. Marcos capítulo 5, Marcos 5, 22. Marcos capítulo 5, versículo 22 dice la palabra del Señor. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos,
y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba, ¿qué? Peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocar el manto del Señor, seré salva. Aquí hay dos milagros, hay dos acciones. Jairo fue a pedirle al maestro por su hija, pero mientras Jairo iba ante Jesús, mientras Jairo buscaba a Jesús entre la multitud, vino otro de la casa de Jairo y le dijo: Jairo, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Pero ¿qué hizo Jairo? Jairo dio la vuelta y se fue con el criado. Jairo siguió insistiendo hasta que Jesús llegara a su casa. Jairo ya había escuchado que su hija ya había muerto, pero Jairo seguía pidiéndole al maestro que fuera a su casa. Vino una mujer que tenía 12 años de padecer de una enfermedad, que había buscado los mejores médicos, había buscado la mejor solución, había gastado todo en cuanto ella tenía, pero en vez de irle mejor, le iba peor. Pero ella estaba convencida de algo y dijo: con tan solo tocar el borde del maestro, sé que sanada voy a ser. Hay milagros y hay cosas que van a ocurrir si usted sigue intentándolo, porque hay muchos que se quedan al principio de esta carrera. He conocido personas que le digo: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no vas a la iglesia? No, y que Dios no me respondió. Es que Dios me dejó, es que Dios no me dio lo que yo quería, es que Dios no me respondió lo que yo le estaba pidiendo. ¿Y cuántas veces le pediste? ¿Cuántas veces tenés que esperar? El pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto y vos apenas llevas 15 días o llevas un mes pidiendo algo y ya lo querés. Hay cosas que nos van a llevar tiempo recibirlas, y hay cosas que Dios las va a responder en el momento que usted y yo se lo pidamos. O hay cosas que usted no se las ha pedido, pero como Dios ya la conoce, Dios las da. Pero hay cosas que usted dice: pero yo ya tengo tantos tiempos de estarle pidiendo a Dios. Le pido esto, le he pedido lo otro, he hecho esta petición, pero hasta el día de ahora no he recibido respuesta. Siga intentándolo, siga creyendo, siga clamando, porque lo que Dios busca de nosotros es perseverancia. Cuando usted quiere algo que le gusta, usted se esfuerza. Usted se esfuerza por lograr lo que usted quiere. Hay muchos que están estudiando, tal vez la carrera se convierte difícil en el camino. Hay tropiezos, hay desánimos, hay momentos que uno dice: mejor voy a dejar todo, voy a abandonarlo. Uno a veces en el trabajo dice: no, mejor me voy a salir, me voy a buscar otro trabajo. Pero mis hermanos, debemos de ser persistentes. No que con el primer obstáculo que se nos presenta querernos rendir, querer abandonar. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, en que nosotros podamos decir: con Cristo todo es posible, yo puedo. Si Él me ha puesto aquí, es porque Él me ha dado la capacidad para poder yo desempeñar este cargo o esta profesión o lo que yo estoy estudiando. Si Dios me ha permitido llegar hasta donde estoy, es porque Él me ha dado la capacidad y Él me va a ayudar a llegar hasta el final. ¿Por qué, mis hermanos, debemos de ser insistentes como hizo Jairo? Y Jesús fue a la casa de Jairo. Y esto es lo importante, que usted no se debe de juntar con personas negativas, sino con personas positivas. Porque aquel que dice que es su amigo y lo desanima, ese no es su amigo. Aquel que le dice: no, no lo hagas, más que vas a perder o vas a invertir. No, usted acérquese a aquel que le va a decir: no, hombre, vos podés hacerlo, lo vas a lograr, intentalo las veces que sean posibles, y si no se puede, pues busca otra alternativa, pero dale, vos sí podés, vos sos capaz. De esas personas uno debe de rodearse. Y por eso
se burlaron de Jesús porque nadie podía levantar a un muerto. Nadie podía resucitar a otro muerto. Y vino Jesús y dice que no permitió que nadie más entrara, más que ciertos discípulos. Entraron con él, oraron y el Señor le dijo a aquella niña: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué? Usted y yo debemos de rodearnos de personas que nos llenen de fe, de personas que nos llenen, mis hermanos, con palabras positivas. Pero sabe que de usted depende si usted cree lo negativo que piensan o dicen. Dependerá de usted si usted permite que estas cosas sean un tropiezo para usted. Dice la palabra del Señor que aquella mujer con temor y temblor le dijo que ella había tocado el borde del manto del maestro. Yo no sé cuántas veces tuvieron que empujar a esta mujer. Si no veamos a aquel ciego que clamaba por Jesús, que no fue fácil llegar ante Jesús, pero él convencido clamaba y le pedía al Señor, porque él sabía que quien podía devolverle su vista solo podía ser Dios. Pero él no se detuvo. Él no se detuvo a pesar de todo lo que estaba viviendo, de todo lo que estaba pasando. Pero este hombre no se detuvo por nada. Mis hermanos, hoy no es el tiempo para estar retrocediendo. Este no es el tiempo para estarnos quedando, porque si usted y yo nos quedamos, ahí nos vamos a quedar. Y va a venir Cristo por su iglesia y nos vamos a quedar. Así hay muchas personas hoy en día que son conocedoras. No, si yo fui un tiempo cristiano. No, si yo era servidor del Señor. Y ahora, ¿por qué no lo es? Porque cuando no recibimos, no vemos un milagro de parte de Dios, nosotros nos alejamos de Dios. Y yo le hago una pregunta: ¿podrá usted vivir sin Dios? Hay personas que dicen: es que porque como yo estudié, dice, es que yo me preparé y porque yo me preparé estoy donde estoy. No, estamos donde estamos es por la misericordia de Dios. Nada de lo que tenemos hasta el día de ahora es nuestro, porque el día que muramos no nos vamos a llevar nada. Siempre le he dicho, lo único que nos vamos a llevar es un poco de tierra encima. Pero de ahí usted y yo no nos vamos a llevar nada de esta tierra. Nada. Hay personas que Dios las ha bendecido, Dios las ha prosperado. Pero se apartan de Dios, se olvidan de Dios. Y al final, ¿qué? Si no se llevan nada. Por eso nosotros debemos de aprender a ser perseverantes. Dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12 al 14, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted viene a la casa del Señor y usted en su casa pide al Señor, hay alguien que intercede por nosotros. Hay alguien que llega ante el Padre y expone nuestras peticiones y nuestras necesidades. Y por eso dice: si alguno pide, crea. Oiga bien, crea, no dudando, porque el que duda no va a recibir. Porque volvemos a lo mismo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como decía alguien, voy a orar para ver si Dios me responde. Voy a orar, tal vez Dios me hace el milagro. Voy a orar, tal vez Dios ahora me escuche. Téngalo por seguro que así Dios no va a poder obrar. Pero si usted viene creyendo y le dice: Señor, yo pido por este milagro, pido por esta respuesta, yo no puedo en mi humanidad, yo ya lo intenté,
pero ahora me rindo delante de ti y expongo mi necesidad. Y yo sé que en su tiempo y en su momento tú te vas a glorificar y te mostrarás sobre mi vida. Y creyendo es como vamos a recibir. Dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo capítulo 17, versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será que imposible. No pide que sea una gran fe, dice como un granito de mostaza. Con poco que creamos que Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Aunque no lo veamos, pero le digamos: Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, tú vas a actuar. Dice Lucas 1:37, y esta es una porción que usted y yo la conocemos y muchas veces la leemos, pero no la creemos en nuestro corazón. Y dice el Señor en su palabra: porque nada hay imposible para Dios, y nada es nada. No hay nada imposible para Dios. A nosotros nos decían de mi mamá que su operación era demasiado delicada y que siempre hay altos riesgos, pero uno debe de depositar su confianza y su seguridad en Dios. Pero algo que a mí me llenó y me llenó más de convicción fue cuando ese día en la mañana yo le dije: voy a ir a presentarme al trabajo y luego nos vemos allá. Le dije: a la salida nos vamos a ver. Pero yo le dije a ella: a la salida usted me va a ver que yo estoy ahí. Ella no me podía ver, pero yo ya estaba creyendo que cuando yo llegara y ella saliera de esa cirugía, ella ya me iba a poder ver a mí. No había llegado, pero yo ya lo estaba creyendo. Y ella me dijo: hijo, andate tranquilo, Dios ya hizo el milagro, no te preocupes. Ella me estaba alentando a mí en vez de yo alentarla a ella. Y me dijo: no, andate. Pero yo la miraba tan tranquila. Y de la noche yo todavía me levanté y yo la vi que se durmió tranquila y se levantó en la mañana. Pero yo la miraba a ella no afligida, no angustiada, no preocupada, no nerviosa, no pensando en qué iba a suceder, sino que Dios había puesto paz en su corazón. Dios había puesto una fe inquebrantable en su vida, que Dios ya había hecho el milagro en sus ojos. Y cuando ella llega, cuando yo voy entrando a la clínica, me dice mi hermano: ahorita se acaban de llevar a mi mamá a cirugía. Y ella le dijo a los doctores: el Señor ya hizo el milagro, ustedes solo van a hacer la parte que falta para que Dios concluya lo que Él ya comenzó. Yo llegué, ya eran las 11:30 cuando yo llegué, y entró a las 11:30, eran las 12:30. Iban a ser casi la 1 de la tarde cuando salió el doctor y le dice a mi hermano: ya estuvo, ya su mamá, todo fue un éxito la operación. Ya van a salir, ya le van a salir a hablar. A los 15, 20 minutos nos salió la enfermera y dice: los familiares de la señora Rosa Alicia. Y yo fui, le digo: mamá, ¿cómo le fue? Le digo: bien, me dice. Yo no he sentido nada, no sé qué me han hecho, me dice. Yo no sé si me anestesiaron, qué me hicieron, pero yo no sentí nada. Solo me metieron aquí, me dice, un catete, pero yo no sentí nada. Pero yo sé que quien puso esa paz y esa seguridad en la vida de mi madre fue Dios. Pero lo mí que me llenó más de fe es saber que tengo un Dios de lo imposible. Mientras yo andaba cancelando su operación, cuando yo bajé, tomó mi mano y me dice: hijo, hoy ya te puedo ver, porque lo que para nosotros es imposible,
para Dios todo es posible. Y este es un milagro extenso, pero no nos podemos callar, no nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos mudos. Tenemos que testificar de los milagros que Dios hace. Ahora solo está en su recuperación. Pero ahora ella, lo que miraba imposible y lo que nosotros tal vez en nuestra humanidad veíamos imposible, hoy es un hecho posible. Porque el que deposita su confianza en Dios tiene segura su victoria. Si usted ha depositado su confianza en Dios, tenga por seguro que Dios en su tiempo y en su momento, Él va a obrar. Que hay que pasar un proceso, sí es necesario los procesos, pero los procesos también nos bendicen a nosotros. Los procesos nos ayudan a crecer. Lloramos, nos sentimos sin fuerza, queremos rendirnos, pero el Señor dice: vamos, levántate, que conmigo todo es posible. Póngase de pie en esta tarde, vamos a darle gracias al Señor